Ahora, profe, ya, a ver. Ya, ok, he informado Andrés. Quedo Ya, informado profe, de gracias. esa info. Hoy día teníamos este desafío, pero el desafío de esta demostración, para la cual íbamos a dar, digamos, espacio a que ustedes me comentaran o me mostraran si es que habían podido encontrar alguna forma alternativa, porque al parecer el camino que llevábamos no era muy fructífero. Entonces el desafío era realizar esta demostración, no necesariamente comenzar como se hizo en clases. Y a partir de eso, continuar con el resto de los ejercicios de construcciones con regla y compás. Voy a aprovechar también de abrir el GeoGebra. Yo me quedo con GeoGebra 5. Todavía me quedo con GeoGebra 5. Entonces, abro el espacio para quien quiera contarnos cómo lo hicieron, cómo... Ya, veo que hay poca intención de mostrar. Entonces, veamos como algo, digamos, relacionado a la clase. Lo que queremos mostrar es que la distancia desde AB a M hasta MB es la misma, o que AM es congruente con MB. Es eso lo que se quiere demostrar. Se necesita demostrar que AM es congruente con MB. Eso necesitamos demostrar. Y para eso necesitamos un par de triángulos que sean congruentes y cuyos lados sean AM y MB, de alguna forma. ¿Ya? No tenemos ningún indicio de a qué corresponde AM. Lo que sí sabemos, aparte de estas tres congruencias o cosas que teníamos arriba, sabemos que el triángulo ABC es isósceles de base a B. Eso sabemos. Es isósceles de base a B. Y el hecho de que... Profe, ¿Sí? pero el triángulo ABC es equilátero, po, no isósceles. Ya eso nos podría... Sí, o sea, es isósceles, es equilátero y por tanto isósceles. Equilátero, ¿ya? Es equilátero. Y eso nos va a dar mucha información. Porque nosotros sabemos que en un triángulo equilátero, su altura, su mediana, su simetral, su transversal de gravedad y la bisectriz coinciden. Entonces tendríamos que demostrar que CM es al menos uno de esos trazos. Al menos uno de esos trazos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué es conveniente que este triángulo sea equilátero? Esto es conveniente porque si demostramos que CM es simetral, bisectriz
altura o transversal de gravedad, podemos deducir que es todo lo restante. ¿Sí? Entonces, vamos repasando. Puede ser por chat o puede ser por audio. Usted vea cómo le acomoda más. Siguiendo con lo anterior y luego usando los triángulos. Siguiendo con los anteriores, usando ADC y DBC, dice Fernanda. Siguiendo con los anteriores y luego usando los triángulos ADC y DBC. ADC y DBC. Fernanda, Jofre, le voy a preguntar una pequeña cosa. Va entrando Judith Álvarez. ¿Qué es una simetral? ¿O cuál es la simetral? No sé si la tenemos definida. Creo que todavía no tenemos definida simetral. Ya, déjame echar un vistazo al apunte. Apunte de clase. Debería aparecer esto. Entonces, si no están definidas, es un buen momento para hacerlo. A ver. Debería aquí en vista. Panel de navegación. Entonces, nociones básicas, axiomas de congruencia en triángulo, existencia, comparación, ángulo exterior, axioma, longitud, construcción. Ah, ya, sí. Entonces, definamos, vamos a poner aquí antes de las construcciones con regla y compás, lo que se llaman segmentos y rectas en un triángulo. Segmentos y rectas en un triángulo. ¿Cuáles tenemos? Primero, la simetral. La simetral de un trazo o de un segmento o AB es una recta cuyos puntos equidistan todos de A y B. Esa es una simetral. Es un segmento de una recta cuyos puntos equidistan todos de A y de B. Segundo, una bisectriz. Bisectriz. La bisectriz del ángulo alfa es una recta o rayo que divide al ángulo en dos partes congruentes. Eso lo sabemos. La altura del triángulo. La altura de un triángulo es un segmento que une un lado y el vértice opuesto de forma perpendicular. Simetral, bisectriz, altura. La mediatriz, o mejor dicho, la transversal de gravedad. Mejor. Transversal de gravedad. La transversal de gravedad de un segmento, de un triángulo es una recta que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. ¿Ya? Y para poder usarlo aquí, vamos a establecer este teorema 29, como aquel que dice que en un triángulo equilátero, la transversal de gravedad, la bisectriz
la simetral y la altura coinciden. Entonces, la demostración de este teorema no es muy compleja porque uno demuestra que si tengo la transversal de gravedad, entonces es bisectriz, y entonces es simetral, y entonces es altura. Y eso no es muy complejo de demostrar. Pero aquí, para efectos de nuestra demostración, que es lo que nosotros estamos buscando, es buscar cuál de estos segmentos, recta, etcétera, es más fácil de identificar en el contexto del triángulo ABC. Profe, disculpe, que me dicen que hay gente esperando. O si tengo a Javiera Castillo, Javiera Vera y Eric. Y alguien más. Y Matías. Ya disculpen la espera a quienes tuvieron que esperar más de la cuenta. En este caso, en el caso de esta demostración, podemos decir que CM es simetral. ¿Por qué podríamos decir que CM es simetral? ¿Por qué podríamos decir que hoy estoy leyendo los chats, pero un poquito tarde? Acabo de leer el último mensaje de Fernández, igual hablaba de lo de la clase anterior, no lo de ahora. Bueno, podemos decir que es simetral porque D y C equidistan de A y B por construcción. Y dos puntos determinan completamente a una recta. Entonces, si dos puntos de una recta, o sea, estos dos puntos se equidistan, también equidistaría cualquier par de puntos. Entonces, vamos a considerar CD, la recta CD, vamos a decir. Es simetral de AB porque tanto C como D equidistan de A y B. Luego, M equidista de A y B. Por tanto, M es punto medio de A y B. Me parece que esta demostración no es demasiado ilustrativa para lo que quiero que veamos en los ejercicios del día de hoy, que es cómo usar la congruencia de triángulos para hacer demostraciones. Pero ya estableciendo que es posible encontrar el punto medio, o sea que es construible con regla y compás el punto medio de un segmento, podemos considerar la construcción del triángulo isósceles, que había propuesto Natalia el día de ayer. Entonces vamos a ver ahora la construcción de el triángulo isósceles. Entonces voy a irme a GeoGebra, voy a recordar lo que ella nos decía ayer. Lo primero que nos decía, ¿sí?
Antes, 2 segunditos, ¿se puede volver a las definiciones, por favor? Para sacarle un pantallazo, por lo menos, para escribirlo. Ya, ok. Gracias. Ok. Entonces, voy a intentar recordar, Natalia, si me equivoco en alguno de los pasos que usted nos había propuesto, usted me corrige, ¿ya? Con toda autoridad nomás. Lo primero Ya, era el acá pasa. trazo, el segmento AB. Lo primero era el Sí. segmento AB. Yo le escribo aquí, para que esto quede más bonito. Eso, y B. Después nos proponía la circunferencia del centro A y radio AB, y lo mismo. Luego uníamos estos dos puntos, y cualquier punto aquí iba a generar un triángulo equilátero, o sea, un triángulo isósceles. ¿Estoy lo correcto? No, no lo había hecho así, pero, o sea, lo había hecho con una circunferencia con un radio más pequeño que ese punto Sí, al medio. lo recordé, sí. Es este puntito de aquí, que en realidad para que me sirva cualquiera necesito esta recta, y luego la intersección entre esta recta y esta recta, ahora sí lo recordé, luego una circunferencia de un radio cualquiera, el respectivo puntito aquí, a ver si que esté, ya. Y ahí sí, tengo este triángulo equilátero. Sí, eso era. Entonces le vamos a llamar a estos puntos C, D, CD, a este llamémosle M por ser punto medio, y esto digamos F y G. Me faltaría el E. Bueno, Profe, hay una compañera que está esperando ya, ingresar. gracias por el aviso. Gracias, Montserrat Cáceres, sí. Ya, entonces, nos llevamos el dibujito y reconstruimos los pasos. Entonces, construcción. Entonces, lo primero, segmento AB. Luego una circunferencia de centro A y radio igual a la longitud de AB. Luego una circunferencia de centro B. Luego la intersección, vamos a decir C y D. C y D igual a la intersección entre 2 y 3. Son los puntitos. Luego, M igual a la intersección entre CD, hay que ver, CD y AB. ¿Ya? Luego,
una circunferencia de centro M y radio R, digamos, un radio cualquiera. Luego tendríamos F, G, la intersección entre la circunferencia, el segmento AB, y la circunferencia que se construyó en 6. Y finalmente, el triángulo F, C, G es isósceles de base FG. Entonces ahora vendría la demostración. Y Natalia, no sé si usted tiene la demostración de esta construcción que propuso. No hice la construcción nomás, no había Ya. hecho las demostraciones. Ya, bueno, habría que demostrar que FC y GC son congruentes solamente. O que los ángulos basales son congruentes. Hay que de alguna forma determinar que FC y GC son congruentes. No sé qué tan sencillo sea esto. Entonces, por demostrar que FC es congruente con GC. Profe, ¿Sí? y si como comparte, si tomamos los triángulos CMF y CMG y ¿Ya? decimos em, que comparten un lado, el CM, ¿Sí? y FM y GM tienen que ser iguales porque son radios de la circunferencia, y el ángulo de ahí son iguales porque es el recto porque se formaba una simetral y era Sí. perpendicular, algo Buenísimo. así. Sí. Ya. Eso está muy bien. Ya. Voy a retomar lo que habías dicho. Mira, primero, sean los triángulos CMF y CMG. Entonces, lo primero es que CM es lado común. Segundo, te me decía que FM es congruente con GM. Y esto es por por construcción en realidad. Están construidos así. ¿Sí? Es que en ese caso, la demostración del punto medio también se podría demostrar como por congruencia de triángulos. Si se usa que es por construcción, el AM y el BM son congruentes. Sí, o sea, entiendo lo que me quieres decir, porque la diferencia es que AB están construidos antes que M. Entonces tú no sabes si M es ese que es distante con ellos. Pero es que igual se puede considerar el triángulo, como decía la Feña, ACD y BCD, ¿Ya? y esos dos triángulos son isósceles. Y Sí. son congruentes también porque también son AC y AD, y BC y BD son radios. Sí. Entonces eso quiere decir que el ángulo ACD y BCD son congruentes. ACD y BCD, sí. Ya, Sí, y ahí sí, está. sí, Entonces. ya. Es una demostración alternativa que es me parece más sencilla que la que construimos nosotros. Sí, por Y en eso. matemáticas siempre, si es más sencillo, es porque está mejor hecho.
¿Ya? Oye, recuérdenle siempre a sus estudiantes, si algo les está complicando porque no lo están haciendo bien. Si lo que me acaba de proponer usted es más sencillo, yo lo veo que es más sencillo, me parece que es más óptimo, que es mejor. La invito entonces a que escriba esa demostración, no hoy día, no mañana, cuando tenga el tiempo necesario, me la envíe por correo electrónico y yo la cuelgo en el aula virtual como una opción para que todo el mundo la Es pueda que ver. la tengo hecha, eso sí. Ya, entonces me la mandan un ratito más, pues después, ya, para que la dejemos Ya. disponible para quien quiera verla, vea que hay otra opción de construcción mucho más, o sea, de demostración mucho más sencilla, ¿ya? Pero sí quiero hacer una diferencia. F y G nosotros estamos conscientes de que son equidistantes con M, porque M es el centro de la circunferencia a la que pertenecen. En cambio, para saber que M es equidistante a y B, primero hay que establecer que M pertenece o a la simetral, o que es punto medio, etc. Porque M está construido después de AB. En cambio, F y G están construidos en la circunferencia de centro M, así que inmediatamente son equidistantes. ¿Ya? Entonces, son congruentes por construcción. Y lo tercero, que antes de mencionar que el ángulo que está en M es recto, habría que mencionar que CM es simetral de AB por la demostración anterior. Entonces, el ángulo CMF es congruente con el ángulo CMG, al ser ambos rectos por la deducción de la parte 3. Entonces, los triángulos que había propuesto la compañera al principio, estos dos triangulitos son congruentes. Oye, ya. Son congruentes por el criterio lado, ángulo, lado. Ya. Lado común, el ángulo entre ellos y el otro lado. Así que, en particular, los lados, bueno, esta conclusión a la que queríamos llegar. Entonces, el triángulo FCG es isósceles de base FG. ¿Ya? Quiero destacar dos cosas respecto a las demostraciones estas dos demostraciones, estas dos construcciones que surgieron de su propia inventiva. No son las demostraciones que yo tenía preparadas para estas dos construcciones. Lo que quiere decir que siempre hay más de una forma de demostrar. Hay una forma que es más lógica, a lo mejor, o una forma que es más inmediata, que es más rápida, que como la que propuso la compañera hace un ratito para la demostración anterior, pero esta es igual de válida, en el sentido de que sí, mediante el método deductivo se llega a esta. Así que la perpendicular desde un punto exterior a la recta y desde un punto interior a una recta no debiesen ser tan difíciles. ¿Ya? Así que partamos con la simetral desde un punto exterior a la recta. Vamos a seguir el mismo proceso anterior.
Me voy a ir a GeoGebra y voy a escuchar sugerencias. Entonces, lo que queremos es, dado una recta cualquiera y un punto fuera de ella, encontrar la perpendicular a esa recta desde ese punto. Vamos a decirle a este puntito P. ¿Cómo podríamos encontrar la perpendicular a, digamos, L? Desde este punto exterior. Profe, en la 4 puso A y no C. A ver, Aaron, déjame echar un vistazo. En la 4 puse A y no C. Sí. Es cierto, gracias. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la perpendicular a la recta L desde P? Recuerden que ahora podemos usar el punto medio. O sea, aparte de la circunferencia, de las distancias, de la recta, podemos usar el punto medio también. Podría ser trazar una línea en el punto medio y luego paralela en el punto P. Ya. Pero Aarón, podemos construir una paralela. ¿Cómo se podría construir una paralela? Porque de hecho, estos dos puntos que están aquí no los tenemos. Tenemos solamente la recta. Profe, ¿Sí, Araceli? sí, yo como que la intenté hacer, pero no sé si estará muy enredada. No, pero recuerde que aquí, si está enredada, la desenredamos entre todos. Ya, mire, yo desde el punto P hice una circunferencia que cortara la recta. O sea, con un radio conveniente, que sea de tal forma que intersecta la recta en algún punto. Claro, ¿Ya? así. Vamos a ponerle entonces esto, circunferencia, centro y radio. Digamos radio 3, a ver si el radio 3 no alcanza. No, el radio 3 no alcanza. Digamos radio 6 entonces, tampoco. Radio 10, ya. Ahí tenemos una circunferencia que corta al punto. Ahora, en Claro. términos de GeoGebra, para que nunca se desarme, podríamos hacerlo así. ¿Ya? Ya, y ahora con esos dos puntos de intersección que tenemos, ¿Ya? hacemos dos circunferencias del mismo radio. ¿Ya? Por ejemplo, ahí. ¿Ya? Claro. Sí. Y como lo habíamos hecho antes, como ya esas dos circunferencias tienen intersección tanto arriba como abajo, se traza un segmento o una recta. Perfecto. Y así me quedó. Ya. Sí, de hecho, esto es perpendicular. Es posible preguntarle a GeoGebra que me diga la relación entre dos rectas, por ejemplo, entre esa y esa. Y GeoGebra me va a decir que probablemente me dice que son perpendiculares. Lo que es generalmente cierto es que F y G son perpendiculares.
bajo la condición de que A y B no son iguales. A y B son los primeros dos puntos que marqué. Efectivamente, es perpendicular. ¿Ya? Entonces, me va a faltar, a este punto le vamos a llamar A, a este punto le vamos a llamar B, a este punto le vamos a llamar C, y ya se demostró que esta recta construida de esta forma es la simetral. Ahora, yo le planteo la siguiente pregunta. ¿Cómo sabemos que P pertenece a esta recta? Porque efectivamente si muevo P, siempre va a estar en esta recta. Pero ¿cómo sabemos que P, o sea, cómo podemos concluir de manera lógica de que P está en esa recta CD? Ya, a ver, Javiera Muñoz, vamos a esperar porque para dar también la opción de que usted nos muestre la forma alternativa. Aarón dice, porque A y B son radios del círculo P. Perfecto, entonces sí, tendríamos lista esa demostración. En el caso de esta, la voy a copiar y ya sabemos, bueno, voy a traerle para acá para que aparezca en la foto. No sería muy difícil copiar, o sea, realizar esta demostración. Y los pasos ya están dados. ¿Ya? Esta es una alternativa. Mire que soy inteligente. Entonces, esto es edita, vista gráfica al portapapeles. Entonces, entonces tenemos esta primera opción de construcción, la dejo ahí, que es la que nos había dado una de las compañeras. Y Javiera me decía que tenía una opción distinta. ¿Se escucha? Sí, yo la escucho muy bien. Supongo que los compañeros igual. Lo que yo hice fue, me tiré un punto P externo a la recta. Y luego Yo- medí 2 puntos dentro de la recta. Ya. Oye, yo soy un compilador de lo que ustedes me dicen. Usted me dice, hago un punto P fuera de la recta, yo hago eso. 2 puntos en la recta. Sí. S y S. Luego tracé 2 circunferencias. Una con el centro en el primer puntito y radio P. Ah, ya, estoy al revés. Ahí. Ups. Esa de ahí. ¿Ya? Y lo mismo con el otro puntito. En el centro de ese puntito y el radio P. Interesante esto, me gusta. Luego tracé la intersección entre ambas circunferencias. Una en la SP y la base otra, digamos, ya le vamos a llamar a esta Q. y tiré la recta que pasaba por esos 2 puntos. Y esta recta, veamos si está en lo cierto, Javier. A ver, yo creo que sí, son perpendiculares.
Y ahí moví la circunferencia porque me planteé si cambiaba, como que ponía las dos puntitos al otro lado. Y funcionaba igual, así que... eso. Oh, es genial cuando pasa esto. Y, mira, o sea, esta recta no muta, no cambia si yo muevo los puntos en la recta, solo cambia si muevo P. Y si me vengo para acá, sigue estando perpendicular. O sea, esta construcción que nos mostró Javiera, resiste la prueba de arrastre preciso, así, cercano a la perfección. Bueno, en este caso sí, porque en el mundo platónico de la matemática y de la geometría euclidiana la perfección sí es posible. Perfecto, me encanta esta forma también. Nos llevamos esta también. Bueno, llamemos A y B a estos puntitos en la recta. A y B a estos puntitos en la recta. A y B. Y esbocemos una demostración para cada una de estas construcciones, o sea, mencionémosla de manera verbal para que ustedes después la puedan realizar ustedes solitos la respectiva demostración. Fíjate lo distintas que son las construcciones, las imágenes que se generaron. Y a mí me parece que esto es genial. Ya. Entonces, la primera construcción, disculpen que a veces se me olvidan un poquito los nombres. ¿Quién fue la compañera que nos dio la primera construcción? Araceli, profe. Araceli, ya. Entonces, Araceli, usted me reta si me equivoco, ¿ya? Lo primero era... lo primero Sacar era... la circunferencia. Sí, una circunferencia de centro P y radio R. Voy a poner entre paréntesis de tal forma que intersecte a la recta. Esa es la condición de la interseque, me va a decir esto, intercepte. Luego, AB igual a esta intersección, a la intersección entre 1 y la recta L. Luego, una circunferencia de centro A y radio, digamos, bueno, puede ser cualquier radio. Yo lo hice de forma de la longitud de AB, pero en realidad puede ser cualquier radio. Bueno, no cualquier radio, porque la idea es que estas dos circunferencias se intersecten. Así que tiene que ser un radio mayor a la mitad de la distancia entre AB. Luego, C, D igual a la intersección entre 3 y 4. Luego, CD simetral de AB. Y P perteneciente a esta simetral, pues ACD. Por último, CD perpendicular a AB. Esa sería la construcción. La demostración implica que se demuestre dos cosas. Demostrar que CD simetral es sencillo. De hecho, uno puede decir es simetral por construcción anterior o por teorema, como usted prefiera justificarlo. Lo que hay que demostrar es que P está en la simetral. Y la razón para que P está en la simetral me parece que la dio Aarón.
Luego, Javiera nos propuso la siguiente construcción. Lo primero era A, B, arbitrarios en L. O sea, unos puntos cualquiera. Luego, una circunferencia de centro P, y radio, la longitud De centro A y radio P. de centro A y radio AP. Sí. Gracias. La segunda circunferencia también es la misma, pero con centro en B. Luego dijimos Q igual a la intersección entre 2 y 3. Entonces, PQ perpendicular con AB. Son construcciones completamente distintas. Aquí lo que habría que demostrar, para demostrar que PQ es perpendicular con AB, es, por ejemplo, demostrar que de alguna forma PQ es simetral de AB. Y esa demostración dada, ¿sí? En el punto 3 era radio BP. BP, sí. Bueno, mal que no tengo el audio muy alto, porque si no mi perro le habría ladrado a su perro. Que habrían tenido una conversación perruna ahí a través de eso. Ya, estoy mirando, ya, de acuerdo. La dificultad en esta demostración de la segunda construcción es demostrar que, por ejemplo, PQ es simetral, o encontrar un triángulo equilátero, o mejor dicho, isósceles, en el que un segmento que esté en PQ sea altura o alguna otra propiedad que tengan estos segmentos que coinciden en el triángulo isósceles. ¿Por qué planteo esta dificultad? Porque de aquí, a diferencia de la construcción que propuso Araceli, es simétrica. Es una construcción simétrica. Fíjense en el dibujito. Esto es simétrico, en el sentido de la transformación isométrica. Y de hecho, la recta de simetría es la recta CD. En cambio, la construcción que hizo Javiera no es simétrica. Y eso podría plantear una dificultad de la demostración. Recuerden que nosotros ya hemos establecido nuestras fechas de la primera PEP, y los contenidos hasta la primera PEP se consideran hasta antes del paro, y como esta semana no hemos pasado cosas nuevas, sino que hemos reforzado lo que habíamos visto, consideren también la clase de ayer y la clase de hoy dentro de estos contenidos de la PEP. Ya, la próxima semana, el próximo martes, comenzamos con semejanza, paralelismo, semejanza, teorema de Tales, etc. Que la idea es tenerlo para la segunda PEP, ¿ya? ¿Qué les recomiendo? Bueno, repasarlo el apunte de clases. Yo a este apunte, aquí donde están los segmentos y rectas en el triángulo, les voy a agregar algunas cositas que es bueno que tengan. Por ejemplo, dónde coinciden las simetrales, dónde se encuentran las bisectrices, dónde se encuentran las alturas, dónde se encuentran las transversales de gravedad, estos segmentos icónicos, ¿ya? Y también, bueno, estas construcciones. Recuerden también que hay capítulos del libro Arrayán que está en el aula virtual, cuyos contenidos ingresan a una de las preguntas de la PEP. Bueno, en este caso, como las preguntas van a ser de selección múltiple, van a haber una cantidad de preguntas de selección múltiple que son de geometría escolar. Esas preguntas van a estar debidamente identificadas como preguntas de geometría escolar. O sea, iba a decir clarito, geometría escolar, respondo a tal cosa. Chicos, chicas, no sé si hay alguna duda, pregunta, acotación. Alguien me mencionó ayer, la señorita Vera,
que había puesto agosto y estamos en julio todavía. Así que si no hay ninguna otra duda, pregunta, a ver, alguien pregunta acá. Profe, una consulta. Sí, 1 y 3. Capítulo 1 y capítulo 3. Una cosa, algo genial que tiene ese libro, profe, recuerde subir las clases. Sí, gracias Natalia. Ah, a propósito, solamente me faltó actualizarle la nota, me parece que a 6 o 7 de ustedes del taller 2, pero todo el mundo debería tener, salvo estas 7 personas, que tengo que subirle la nota en unos minutos más, su nota del taller 2. Y ahí también van a encontrar la rúbrica y el lugar en donde están cada una de las rúbricas. ¿Ya? Nos vemos nosotros el día martes. Se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá, casa sí, calle no, y cuídense harto, porque la idea es que de alguna forma salvemos el 18 de septiembre en nuestro país. Ya. Adiós chicos, cuídense. Chao, profe. Chao, chao.